Ens hem reunit en el casal d'Ànimes, el cau de la falla de Sant Vicent, periodista Sati, per a parlar d'un artista que ha sigut part de la història d'aquesta comissió, a la qual li ha proporcionat importants premis. Un artista també que forma part de la història de les falles infantils de València, ja que pertany a una generació que es va dedicar en exclusiva a les falles infantils quan encara no existien pressupostos tan elevats com els que ara tenim. Tenim el protagonista, a Roberto Martí Planes, i tenim també a tres il·lustres representants dels artistes de falles infantils que conformen els integrants d'aquesta tertúlia fallera. Un d'ells és Vicent Dalmela, a la meva esquerra, un artista reconegut prestigi i versàtil, ja que en la seva llarga trajectòria professional ha destacat tant en falles infantils com en grans. En infantils va destacar per les seues composicions, en les quals va cercar simplificar formes i introduir temàtiques que estigueren relacionades amb els interessos dels més xicotets o que tingueren un component de compromís social amb la natura. Durant un temps va realitzar falles grans, incloses algunes de la secció especial, encara que ja porta uns anys, els darrers últims anys, dedicat en exclusiva a les falles infantils. Aquestes composicions per als més xicotets, amb les quals es va iniciar professionalment i va ser un dels seus renovadors en la dècada dels 90, 80, 90. Un altre dels convidats aquesta nit és Moisés Alarcón, a la meva dreta també, un altre representant destacat de falles infantils de València, que va plantar el 1991 una recordada falla en l'emplaçament que avui ens ocupa, el de Sant Vicent periodista Sati, que recordava també el presentador d'aquest acte, el diluvi que ve. En 1997 va realitzar la falla infantil de la plaça de l'Ajuntament i ha sigut un dels components del grup No t'espantex. En l'actualitat és col·laborador de diversos artistes fallers, sobretot en la seva especialitat de pintura. El tercer convidat és David Moreno, una de les revelacions en falles infantils dels últims anys. Des d'uns inicis completament acadèmics, l'obra de David Moreno ha anat evolucionant a propostes més modernes i renovadores en el concepte de modelatge, que ha deixat plasmades en comissions com Jesús Sant Francesc de Borja, l'antiga de Campanar, Convent Jerusalem i Nou Campanar. En 2015 va participar al costat de Miguel Arraiz en un projecte innovador en Nou Campanar que incloïa tant la falla gran, Església, com la infantil, Taracea. Però bé, tornem al que ens interessa i que és el protagonista d'esta nit, a Roberto Martí Planes. Roberto Martí pertany a aquesta generació perduda d'artistes fallers que van quedar eclipsats i relegats a un cert anonimat per la fama i puixança tant de la generació anterior com la posterior, a pesar de ser un reconegut artista faller dins de la seva professió i valorat per tots els seus companys de professió. Malgrat això, no són artistes oblidats d'aquesta generació, perquè, com en el cas de Roberto, tenen una acreditada i contrastada professionalitat, però sí que s'han vist relegats, almenys a nivell de mitjans de comunicació i de la categoria de la secció especial, a un segon terme perquè hi havia altres llums que brillaven més en el firmament de les falles infantils. En altres ocasions el seu treball ha passat un tant desapercebut perquè van ser uns altres els que signaven treballs que ell havia realitzat. Els seus inicis professionals van coincidir amb l'eclosió de l'era Canet, una determinada forma de veure les falles infantils, barroca, amb minuciositat en els detalls i en els múltiples ornaments i amb temàtiques moltes vegades allunyades dels interessos dels xiquets, que van eclipsar altres estètiques més properes al món infantil, amb formes menys recarregades però també més atractives per als xiquets com les que feia el propi Robert. Quan es va produir l'embafament de la falla rococó, una nova generació de joves artistes
va entrar amb força, amb noves idees, amb noves propostes que prompte van calar entre el públic i el jurat. I van ser ells els que van passar a ocupar l'atenció del públic i dels mitjans de comunicació. Una vegada més, les falles acadèmiques i perfectament rematades de Roberto Martí Planes van quedar en un segon pla, amb premis i reconeixements en seccions intermèdies, però sense tenir accés a la secció especial on ha participat en només una cinquena d'edicions. Un altre capítol de la trajectòria de Roberto Martí Planes és el que fa referència al treball realitzat per altres artistes com Armando Serra, que era el que realitzava els esbossos i signava l'autoria de les falles infantils, però que eren altres, Roberto en concret i alguns més, els que realitzaven les falles en els seus tallers. De caràcter reservat i tímid, Roberto Martí Planes va seguir a la seua, fent falles, que era el que sabia fer, una feina que havia assimilat durant la seva època d'aprenent en els tallers de grans mestres de falles, Vicent Luna, Octavio Vicent o Azpeitia. Si una característica defineix el seu monument és l'academicisme, l'estar fetes conforme als cànons tradicionals del que ha de ser una falla infantil. Figures polidament modelades, una composició cuidada en el repartiment de volum, una pintura equilibrada en els seus tons i colors i un acabat impecable. En definitiva, un treball d'eficient artesà. I així queda la seva obra, prop d'un centenar de falles infantils realitzades durant més de 35 anys d'activitat professional, quasi res. Tota una vida dedicada a les falles i ara un reconeixement a tota la seva trajectòria en una falla que va ser talismà per a ell, la de Sant Vicent, periodista sati, amb la qual va aconseguir ni més ni menys que 3 primers premis de secció primera en els anys 1982, 1984 i 1989. Va ser també amb aquesta comissió en la qual avui estem, la de Sant Vicent, periodista sati, amb la qual va realitzar la seva quarta incursió en la secció especial. Era l'any 1985, encara que aquesta categoria ja havia debutat el 1976, el primer any d'existència d'aquesta secció amb una falla de poble, en el millor sentit de la paraula, la de Sant Antoni de Trivella, i havia tornat a competir en aquesta secció especial en els anys 81 i 82 amb Bisbe Amigó Conca. A la secció especial tornaria en 2 ocasions més, en 1990 amb Almirall Cadastre Conde d'Altea i en 1994 amb Ceramista Ros, amb un 5è i un 10è lloc respectivament, però en un d'aquests exercicis va poder superar el 3è premi obtingut en 2 ocasions en la màxima categoria, en 1981 en Obispo Amigó i en 1985 amb aquesta comissió de Sant Vicent. Roberto Martí és també un artista fidel amb les seues amics i les comissions, i si no, que li pregunten a les comissions en les que ha treballat i en les que per norma ha estat més de 5 o 6, inclús fins a 11 i 16 anys fent les seues falles infantils. Cuando en las fallas infantiles habían dos categorías, había una categoría de 1,5 metros y otra de 2,5 metros. Uno habían llegado a los 3 metros. Yo entonces empecé a trabajar con Pepet, luego con Alfredo Ruiz, y a las horas de almorzar o comer yo me colaba en el taller de Pepe Azpeitia, y allí conocí a Roberto, que estaba haciendo su primera fallita infantil para serranos, que era de 1,5 metros. Y allí descubrí una forma de trabajar con unos colores súper limpios, súper alegres, súper agradables, no te vaya a poner rojo. Y me pareció creo que en esos principios de estar yo en relación profesional con las fallas influyó bastante. Empezó a influir bastante, porque luego continuó durante mucho tiempo influyendo. Y bueno,
Lo que yo he visto en la forma de trabajar de Roberto, creo que Roberto sobre todo es color, es pintura, es cariño, mimo, detalle. Todo eso se ha visto en sus fallas de corte clásico, también hay que decirlo, porque él tiene una personalidad y ha seguido fiel a su estilo y a su personalidad. Luego las cosas han seguido evolucionando y las fallas infantiles se han llenado de una pluralidad de estilos. Ahora estamos en un momento súper guay de ver muchos tipos de fallas, pero me imagino que en esos primeros años pues Roberto fue de los que influenció en esa afición, por lo menos personal, que yo tomé por las fallas. Y se lo tengo que agradecer, y esta es una buena oportunidad para hacerlo formando parte de la mesa. Tanto es así que yo soy de los poquitos artistas que todavía pinta al óleo. Lo tengo que contar porque es así, y la gama de colores que yo empleo al óleo me lo dio en una lista Roberto hace no sé cuántos años, y sigo utilizando esa gama de colores. Así que de momento yo creo que va a ser servido, Roberto. Hola a todos. Bueno, yo la primera vez que oí hablar de Roberto fue en el año 77, para las fallas de 1978. Yo tenía 13 años, había terminado el graduado escolar y me metí a trabajar en un taller, el de Salvador y Pascual Jimeno, y hay un hombre que había muy mayor, que era el que preparaba las figuras de Panet y lijaba. En cierta ocasión dijo: hay un chico joven pintando en el taller de Pepe Azpeitia, que ese año Pepe Azpeitia hace la falla de Gran Vía Ramón y Cajal Espartero, que era en la sección especial. Y es un chico que pinta muy bien, tiene gracia pintando. Y yo fue la primera vez que oí hablar de Roberto. Luego Roberto pasó a ser familiarmente para toda la gente de las fallas Robertito. Y Roberto, aunque antes he indicado Joan Castelló, que pasó un poco desapercibido en su momento, no pasó desapercibido, es que entonces no existía ni el Facebook ni las redes sociales. Pero dentro de lo que es el mundo, el ámbito fallero, tanto en los talleres donde se hacían fallas como en las comisiones, Robertito era muy conocido. Entonces, bueno, luego también ese año justamente se editó una revista con los bocetos de las fallas infantiles, y la portada la había hecho Roberto. Y ya en cuanto vi ese tipo de dibujo, ya enseguida, cuando yo veía una falla de Roberto, pues sabía que esos ninots eran de Robertito. Lo que más a mí me ha influido pues fue sobre todo en su pintura, que es lo que yo también más trabajo dentro del mundo de las fallas. Y hay ciertas cositas que yo, digamos, le copié, porque cuando lo vi me gustó y dije: voy a investigar a hacer todo esto. Y lo sigo utilizando todavía, sobre todo a la hora de pintar ojos, las luces en ciertas partes de las carnes, porque a mí lo que más me gustó siempre de Roberto es cómo pintaba carnes. Daba luminosidad en unas ciertas partes y una limpieza que bueno, es lo que más me ha gustado siempre, y lo que he intentado yo también un poco continuar dentro de mi faceta. Y bueno, las fallas de Roberto siempre eran muy conocidas porque tiene un estilo muy, muy particular. Y ahí está, pues eso, con todo lo que ha hecho, su historia, y pienso que se merece como el que más un buen homenaje, porque ahí está su trabajo y pasará la historia de las fallas. Una valoración de Roberto. Pues sí, buenas tardes. Bueno, aquí yo creo que es un elemento extraño, ¿no? Porque realmente no lo conocía en persona, ¿no? Y cuando ya ellos tres estaban en plena producción era todavía un chiquillo, ¿no? Que iba viendo, ¿no? Además creo que formo parte de esa generación que nos hemos dedicado a intentar romper y a cuestionar todo lo que habían hecho antes, ¿no? De repente es lo que
que lo que había, hay un momento en el que lo que había antes no valía, ¿no? Entonces formamos parte de una generación que nos hemos dedicado a romperlo todo, pero ahora que ya tengo cierta edad y empiezo a coger cierta edad, empiezo a revisar hacia atrás y a valorar mucho ciertos puntos que tienen las fallas, ¿no? Y ahora que estos días que me he prestado más atención al trabajo de Roberto, de repente te das cuenta que hay muchas cosas con las que tú has crecido, ¿no? Y que dices, este trabajo lo conozco y además lo conozco en profundidad porque lo he visto, porque tengo esa referencia y estos eran las formas estéticas con las que de verdad también me enamoré de las fallas, ¿no? Porque al final hay un proceso, yo desde muy pequeño me gustaban las fallas, desde el primer momento, y eran esas las fallas con las que me había enamorado, ¿no? Y ahora viendo estas figuras dices, es que las conozco, realmente renuncié a ellas un día para hacer otra cosa y ahora empiezo a recuperarlas y a mirarlas con otro valor, toda la ornamentación, de repente toda esa ornamentación, ese trabajo en detalle, ¿no? Nosotros ahora que hacemos fallas enormes dentro de ser infantiles, yo ahora veo ese valor de trabajo minucioso, ese cariño que quizás a nosotros no nos da del todo tiempo hacer, ¿no? Son fallas más digeridas, ¿no? Y bueno, pues eso, que no puedo contar batallas como Moisés o Vicente, de repente lo descubro como una referencia, ¿no? Quizá no le había puesto nombre a esa referencia. Había oído muchas veces, mucho tiempo, hablar de Roberto. Sí, además de Canet era muy llamativo, porque era el horror vacui, entonces no podías evitarlo, pero es cierto, como dice Joan, que era un nombre que no está siempre presente, pero después cuando te paras a atender, pues realmente ha sido una de mis referencias sin saberlo, ¿no? Lo bueno de Roberto es que ante una moda, una tendencia que imperaba en esos momentos, como era la de Canet, esas fallas barrocas, él seguía fiel a su estilo, a un estilo muy próximo a los niños, con esos ninots pues, cabezones, simpáticos, y a pesar de que no estaba de moda y que eso no lo premiaban los jurados, él seguía y había comisiones que sí, que valoraban ese trabajo y lo aceptaban, y eso también creo que hay que valorarlo, ¿no? Y hay que situarlo como grandeza, porque otros a lo mejor buscando la gloria pues se pasaban, imitaban ese estilo, y él permaneció fiel en lo que él creía en su propia falla, o al menos eso es lo que pensaba, lo que pienso yo. Y también cuando decía lo de desconocido un poco también para los medios de comunicación, no entre la profesión, que sí que era muy valorado, pero entonces también las fallas infantiles ni tenían la proyección social que tienen ahora las fallas infantiles, ni sus artistas, desgraciadamente, tenían el reconocimiento social en los medios, en los periódicos en aquel momento o en la radio, como lo tienen ahora. Y bueno, me gustaría también que comentarais cada uno de vosotros esa fidelidad a ese estilo propio de Roberto. ¿Cuál es vuestra valoración? Vicente. Yo creo que se trata de una actitud de tener personalidad, de tener seguridad en sí mismo, de tener en sí mismo esa seguridad para creer en lo que uno hace, porque aquí es muy difícil trabajar si no te lo crees, ¿no? Y si tú no te convences a ti mismo de lo que haces, muy difícilmente vas a convencer a nadie. Y en ese sentido, pues Roberto sí que ha sido una personalidad que ha pasado de modas, que no ha imitado a nadie, que ha sido Roberto. Yo creo que a Roberto, en cambio, sí que lo han imitado, sin decir nombres ni nada, pero yo pienso que cuando uno de alguna manera tiene imitadores es porque marca tendencia, porque tiene la suficiente personalidad para ser él y no querer parecerse a nadie, con el fin de perseguir un premio. Y yo creo que el premio realmente es trabajar en lo que tú crees, realizarte como persona y como artista, y luego si viene un premio, bien, pero digamos no, de alguna manera no te vendes o no cambias tu forma de ser por el éxito de un año, de un banderín o de una medalla. Entonces yo creo que
que si esa explicación es la que yo le encuentro a la actitud de Roberto, que aún hoy en día yo creo, y yo también la mantengo, trato de actualizar, pero es muy difícil, porque incluso cuando tratas de salirte de tu estilo es como que te atrapa y es muy difícil, ¿no? Sí que tengo que decir que lo intento salirme, pero es muy difícil, está muy marcado y de alguna manera te marca para el resto, ¿no? Roberto, aunque no quiere hablar en público, sí que está comentando que ese estilo personal es como la letra de cada uno que marca y que se mantiene a lo largo de los años. Moisés. Bueno, está bien. Sí. Yo, aunque Roberto, digamos, lo que es más conocido en la faceta de sus fallas infantiles, a mí me empezó a llamar mucho también su faceta como pintor de fallas adultas, y yo quizás me fijaba más en lo que hacía él como pintor. Para mí fue una referencia muy importante y lo considero uno de mis maestros. Y digamos que, a ver, en infantiles, yo la primera que me llamó mucho la atención de él fue en el año 1985, aquí en esta demarcación, en esta propia comisión. Creo que la fallera mayor infantil fue Ana Olivares. Y me acuerdo que me gustó mucho cómo estaba pintada. Estaba toda muy entonada, muy limpia. Y ahí es donde yo me empecé a fijar en la pintura realmente de Roberto. También, para sorpresa mía, en el año 89 hizo una sobre japoneses o chinos, sobre Japón, Madrid y Japón. Y de repente, él que siempre era de colores claritos y muy blancos, y de repente me mete un farol chino, o japonés en este caso, rojo totalmente, pero con un rojo que tenía una fuerza, y me quedé maravillado. Dije, pero ¿cómo se ha atrevido con este rojo? Entonces ya digo, para mí siempre la referencia de Roberto ha sido mucho su pintura. Luego hay que recordar, por ejemplo, la fuente que se plantó en la Plaza del Pilar por Vicente Agullero, la que está ahí en Alameda, la pintó él, y cómo le supo sacar partido a una fuente que realmente es casi monocolo, ¿no? Pero no, le dio sus toques por aquí y por allá. Y la veías en general y no veías que hubiera tanto color, estaba todo muy... Para mí eran maravillas de la técnica de la pintura. También hay que recordar que la Virgen que actualmente se expone en la Plaza de la Virgen para la ofrenda, también la actual está pintada por él, porque si la dieron primero a otro pintor, la hizo muy moreneta, parecía Montserrat. Y luego, pues con los años la repintaron, la pintó Roberto, y ya le dio esa candidez que él suele dar a las carnes, y esa palidez bonita. Yo creo que la palabra en las carnes de Roberto sería eso. También hubo un hilo de exposición de grande en el año 92, que me llamó mucho la atención en la exposición, que era para la falla de la Antigua de Campanar, la falla que hacía Ramón Espinosa. Y era un hombre que digamos, era el sostén de la familia, y era como el circo, ¿no? Y estaba haciendo pesas y tenía toda la familia encima, y ahí me quedé maravillado también con algunas partes de esas figuras en cuanto a pintura, ¿eh? Yo, para mí, es que Roberto ha sido un flecha con la pintura. Y además es que ha creado mucha escuela y es una pintura muy particular de él. De hecho, a veces lo comentábamos, uy, es pintura estilo Robertito. Sí, porque es lo bueno que tiene, que ha creado un estilo muy propio, tanto en la forma de hacer fallitas infantiles, que también todos decíamos que eran bomboncitos, porque estaban muy acopladas y muy bien entonadas y muy bien compuestas. El acabado que tenía también, eran bomboncitos. Y luego en la pintura, pues igual, tenía mucha personalidad y se sabía enseguida cuando era la pintura de Roberto. Aquí estamos por la fallita infantil que ha hecho Roberto, pero Roberto ha sido muchas veces uno de los grandes anónimos de las fallas también, y ha estado detrás de grandes cosas que se han hecho. Entonces yo ahora estaba recordando, conforme oía hablar a Moisés, de que hay un himno indultado en Valencia que es pintado por Roberto. El artista era Pepe Espeitia, era el payeter,
Y la pintura, el año te lo dejo para ti porque yo ahí sí que no... ¿Cuál? 73, de la falla Marqués de Montortajos, una falla amiga que yo he hecho varios años también. Y Roberto pintó ese en el Indultado de Valencia, porque esta es la ocasión para que se sepa. Bueno, esa era una pregunta que tenía para después, los trabajos que había hecho, pero bueno, no pasa nada, vamos adelantando temáticas. Ahora, por eso, David, a un artista de una generación joven, con una personalidad también y con un estilo propio, con esa perspectiva de los años de la historia, ¿cómo ves esa coherencia que ha mantenido otro joven como es Roberto, con tan solo 60 y algunos años? Claro, yo aquí soy simplemente un espectador, ¿no? Si lo han vivido en contexto que producía su trabajo en el momento, ¿no? Y comparado con... Y al fin y al cabo era cuando, lo que he dicho antes, ¿no? Cuando él estaba en plena producción, yo era un niño. Entonces, soy un espectador cualificado, en cierto modo, ¿no? Porque lo que he ido viendo me ha ido influyendo. Yo recuerdo cuando veía fallas, para mí venir, yo soy de Torrent, ¿no? Entonces para mí venir aquí a Valencia me tenían que traer. Pero desde muy pequeño yo daba el coñazo para que me trajera y a veces no me traía, me traía mi tía, mi abuela, siempre mis padres no quería traerme, ¿no? Porque mi padre ya va viendo que me gustaban las fallas y no quería que me gustaran. Entonces, vas viendo cosas resueltas, ¿no? No tienes una perspectiva de todo. Lógicamente siempre ibas a ver el primer premio, que solía ser de Canet, y las fallas, yo me acuerdo de los primeros años que pensaba que las fallas eran o de una manera o de otra. O eran de una manera hiperdecoradas o eran muñecos pequeñitos cabezones. Claro, ahora ya sé por qué, ¿no? Era el trabajo que veía y además el trabajo que tanta gente imitaba y había creado un estilo. Entonces, yo muchos años, siempre, cuando quería hacer fallas, siempre pensaba que las tenía que hacer figuras hiperdecoradas y muñecos pequeñitos cabezones. Ahora ya sé por qué, ¿no? Que al final, realmente era muy, en aquella época su estilo era muy presente. Luego ya con los años ya he intentado conocer un poco lo que había y ahora seguramente en estos momentos estoy un poco investigando más porque ya de repente ya no me interesa tanto romper, sino que me interesa más recuperar los valores de aquellas fallas, porque creo que en cierto modo cuando las fallas se empiezan a imitar empiezan a perder valor, ¿no? En el trabajo original, y quizás nosotros en lo que estamos haciendo en los últimos años con el material que es tan fácil de utilizar, las estamos frivolizando en cierto modo, ¿no? Es decir, ha llegado un momento que es tan fácil de abandonar que el trabajo empieza para mí a perder fuerza, ¿no? Entonces, como estoy intentando recuperar esa fuerza, estoy empezando a investigar cómo utilizabais la decoración, cómo componíais, cómo, no sé, de repente me interesa mucho la manera de utilizar el dorado, me parece muy interesante. Es quizá, pues, solo soy un espectador, no lo puedo contar Bueno, lo que sí que puede contar... No te puedo decir nada en concreto porque veo la obra globalmente y me parece muy limpio el estilo, muy alegre, que comunica alegría, que es muy infantil. Muy infantil, puntualicemos, en la época en que Roberto estaba en plena producción, como dice David. Los niños no son los mismos niños ahora ni juegan a las mismas cosas que en aquella época. Entonces, digamos, un poquito la evolución de las fallas infantiles también va un poquito con la evolución de los niños. No son los mismos niños que ahora que hace 30 o 40 años, evidentemente, pero entonces me imagino que era lo último que había salido y era lo más de moda. Así que esa es mi valoración de esto. Moisés, ¿alguna falla, alguna figura que te haya causado especial sensación o que tú guardes un recuerdo especial? Aparte de algunas que ya has comentado. Pues es que, a ver, las que había comentado es que principalmente fueron las que más me llamaron la atención dentro de las que yo he visto de él, porque ha hecho tantas que todas no las vi en su momento. Pero para mí fue un impacto la del año 85 sobre el mar, que hizo aquí en infantil, y la del año 89 por ese rojo. Es que nunca había visto una falla de Roberto
donde predominase tanto un rojo con tanta importancia. Me quedé flaseado. Además, la estuve viendo con un amigo, también pintor de fallas, que fue realmente mi maestro, que es Abel Monteagudo, y nos quedamos flipados de que cómo Roberto ha puesto un rojo ahí tan bestia y tan... Eso, yo creo que hasta Roberto rompió también en ese momento. Parece como que en aquel momento la gente no se atrevía a romper. Y no, era otro estilo, era otra época, pero también a veces la gente que hacía fallas, o los que siguen haciendo también, de antes, intentan a veces romper de alguna manera. Para mí fue algo que me desmontó, ese farol rojo que puso. Y luego ya digo, pues en grandes yo sí que le he seguido mucho la pista con lo que pintaba, sobre todo pues en la época que estuvo con Vicente Agullero, en las fallas de la Plaza del Pilar. A mí me pareció que pintó cosas, pero que era para estar un rato fijándose, tanto la de la fuente como la de la campana. Hay un interior dentro de esa campana del año 89 en el Pilar, que bueno, eso es una maravilla. Había un fondo así de la Plaza de la Virgen, y unas nubecitas, con los lilas de Robertito. Es que los lilas eran fantásticos, eran limpios, eran bonitos. Entonces yo me fijaba en todo eso. Y luego es en una de las exposiciones del año 92, para la falla de la Antigua, que por cierto está en el museo del gremio de artistas falleros. Lo que pasa, bueno, sí, es un hino, por cierto, que lo modeló Pepe Puche, que está aquí presente con nosotros en este momento, y el lunes también le vais a ofrecer una charla sobre él, ¿no? Yo, para mí, ese grupo fue fantástico de pintura. Está hoy en día en el Museo del Gremio de Artistas Falleros. Lo que pasa es que tiene una pátina de paso de los años y de polvo y de porquería que habría que hacer una buena limpieza. Pero a mí, a ver, eso que te paras en la exposición y dices, ostras, y te quedas un buen rato, y más rato, y más rato, y sigues viendo cosas. Y por cierto, coincidí con José Manuel Alares y estuvimos los dos en un buen rato observando la pintura de esa figura. Y dijimos, es que Roberto es muy grande. Y vamos, así en resumidas cuentas, pues dentro de lo que yo había estado de Roberto, son de las cosas que más me llamaron la atención, aparte de muchísimas más, claro. Pero para mí el hincapié siempre ha sido en su pintura. Para mí me ha influido mucho, porque he aprendido mucho de él. Muy bien, Roberto es grande y lo sigue siendo. Hoy, en la actualidad, las fallas se conocen los equipos, el artista que los dirige y el equipo que forma parte de ese taller que ha hecho la falla. En la época que de mayor esplendor de Roberto, eso no estaba nada de moda, ni casi se ocultaba, y el trabajo, como ha salido ya a lo largo de esta charla, para grandes artistas. Habría que reivindicar también, además del artista que hizo la falla, a esas personas, a esos oficiales, a esos especialistas que hicieron posible que ese artista consiguiera esa perfección o esa calidad final en su trabajo. Una pregunta para usted, Vicente, seguimos el mismo orden. Y luego, bueno, ya esta última, y daremos paso al público, por si alguno quiere también preguntar, que no sea solo un monólogo o diálogo entre los de la mesa, sino que también participe. Pues no hay problema. Como tú dices, y ha pasado durante una buena parte de la historia de las fallas, que no sé por qué, pues seguramente pues no existía, como no lo hacía nadie, pues a nadie se le ocurría poner todos los especialistas que colaboraban con cada artista. Entonces, yo, por ejemplo, he oído decir a los más mayores en las fallas, es que Regino Mas era muy bueno porque tenía los mejores especialistas de la época. Posterior a Regino Mas, Vicente Luna, todavía vive por muchos años, también ha tenido los mejores especialistas que ha habido en la época. En carpintería ha tenido a Tonín, en escultura ha tenido a Fulgencio García, a Pallardó, en pintura a Giso, tú también creo, y en fin,
y me parece que uno no es menos artista por reconocer todo el reparto de colaboradores que lo han ayudado a hacer grande, ¿no? Y que me parece que es un buen tema de estudio para la gente que se dedica a ello, sacar ese trabajo que queda en segundo plano, sin el cual esta gente que ha llegado a lo más alto en las fallas seguramente no hubiera podido llegar. Entonces, en el caso de Roberto, ha colaborado con mucha gente, ha nombrado Moisés, son unos cuantos, ha colaborado muchísimo con Armando Serra, conmigo ha hecho alguna pequeña colaboración, porque yo también, normalmente soy pintor, pero por ejemplo, donde una carencia mía es los adornos, entonces yo cuando veo algún problema también de adorno, pues he llamado a Roberto, igual que ahora últimamente he llamado a Iván Tortajada, pero incluso yo aquí planteé 2 fallas grandes, en el año 82-83, Moisés me corregirá si no es así, porque hasta de mis fallas dudo los años, y en la segunda de las cuales había un castillo árabe que me pintó Roberto, además me enseñó a pintar escenografía en esa época. Me dijo, es que eso como si te pones una bombilla aquí, las sombras que proyecta tienes que hacerlas tal, como sombras, los otros luces y tal. Y, sí, 84. Gracias. Eso no es la Wikipedia. Pues en ese momento Roberto pues me enseñó a plantearme una escenografía, ¿no? Y yo pues yo también he tenido la suerte de conocer a todos estos especialistas que han quedado en segundo plano, y cada vez que he podido entrar en contacto con uno de ellos, aparte de que me haya hecho trabajo, he tratado de asimilar lo que me había hecho para aprender, para quedarme con la esencia. No que me hiciera el trabajo y que saliera por la puerta y ya está, sino tratar de aprender de lo que me ha hecho, y así poquito a poquito he ido construyendo mi profesión, mi oficio. Bueno, sí, en cuanto a lo de los colaboradores que suelen estar en un taller, al margen del artista que es el principal artífice de la obra, pues hombre, los han habido siempre. Lo que pasa que vuelvo un poco a decirlo de antes. Ahora con redes sociales y tal y cual, como que se conocen más, incluso a veces casi se les da más importancia que al propio artista, que es el que lleva a cabo la obra, el que la firma y el que tiene la responsabilidad al 100%. Pero eso siempre ha existido, y bueno, pues cuando yo era jovencillo, que Roberto estaba detrás de mucha gente, pues yo eso lo tenía al tanto, porque me gustaba luego ir a ver lo que había hecho Roberto. Y muchas veces preguntaba, oye, esa falla de ahí, ¿puede ser que la haya pintado Roberto? Porque es totalmente su estilo. Entonces me decían, sí. Por ejemplo, creo que en esto tuvo algo que ver Pepe Puche. Fue el pintor de Luis Martínez Canuto, porque creo que hubo una época en que se buscaba pintor para el carpintero Luis Martínez Canuto. Y lo digo porque yo tenía mucha amistad con él en Monteagudo, y fue a pintar uno y fue a pintar el otro, y al final se quedaron con Roberto. Y me acuerdo que me lo decía un poco como, bueno, no existía, pero pues hubiera sido Operación Triunfo, a ver quién gana, ¿no? Y bueno, y durante bastante tiempo, creo yo, ¿no? Le pintaste a Luisito, bueno, incluso claro, la enterada su falla estaba muy bien. Sí, la del ciervo, la del... Y bueno, pues eso, que Roberto, a Roberto le pasa un poco lo que a mí. Nos consideran de artistas de fallas infantiles, y no sé si en el fondo hemos trabajado más para grandes. Lo que pasa es que hemos trabajado siempre desde la parte de atrás, en la oscuridad, en la sombra. Yo antes cuando me decían, ¿tú a qué te dedicas? Yo decía, yo soy negro. Y digo, igual que estos que escriben libros para otros, pues yo creo fallas para que las firmen otros. Y eso siempre ha existido. Lo que pasa es que ahora pues tiene más publicidad, o se sabe más. Pero ya digo, Roberto para mí también ha sido una parte muy importante, y de los importantes que han estado detrás de los trabajos de las grandes fallas de muchos artistas del mundo. Como, por ejemplo, Vicente Agullero, vamos. Eso por ejemplo. David, ¿tú qué tal?
las nuevas generaciones y que esto ya está un poco más asumido. ¿Qué piensas de esta situación de anonimato que han tenido que pasar algunos artistas en décadas anteriores, de no verse reconocido públicamente el trabajo que hacían para otros artistas? No, creo que se tiene que reconocer cada parte de creación, ¿no? Creo que en eso, en este momento, vamos avanzando bastante, ¿no? Al final se marca, por ejemplo, mucho la personalidad, se remarca mucho cuando un artista tiene mucha personalidad, se destaca, porque por ejemplo ahora en este tiempo hay artistas muy marcados en su estilo, ¿no? José Gallego, que también ha plantado aquí, pero a veces en esos casos tan marcados se producen colaboraciones que funcionan muy bien, ¿no? Pero esos son excepciones. En el resto de talleres donde hay mucha gente trabajando y que ponen muy en valor, y que nosotros lo sabemos en el círculo, ¿no? Ponen muy en valor un trabajo, ¿no? Entonces, depende del tipo de trabajo, se va a buscar a un tipo de pintor, o a un tipo de escultor, o a un tipo de diseñador. Creo que en este tiempo se empieza a pelear por marcar muy bien quién está haciendo ese trabajo, ¿no? El enseñar que la falla es un trabajo coral, porque es un trabajo realmente muy complejo, y más con los tamaños que han alcanzado, ¿no? Creo que se empieza a marcar que la falla es un trabajo muy complejo, que tiene mucho valor, ¿no? Se empieza mucho a reivindicar el valor de la falla como lenguaje artístico, ¿no? Cuando ha sido un lenguaje muy despreciado por mucha gente, seguramente no en el círculo fallero, pero sí en el resto de la ciudad. Como ahora hay los medios para hacerlo, se reivindica, y en ese proceso de reivindicación está el reivindicar todas las personas que han colaborado y el talento que se necesita para realizar una obra tan compleja. Seguramente en aquellos años no había tantos medios, no había tal, y mucho se conocía en el círculo, y mucho de ese talento a mí por ejemplo no me ha llegado, ¿no? Porque no he vivido esa época. Creo que es muy importante hacerlo. Yo cuando trabajo con alguien remarco mucho que me ha hecho un boceto, que me ha colaborado conmigo, porque yo estoy seguro de lo que hago, pero también conozco mucho mis carencias. Y cuando tengo carencias, voy a buscar a alguien que me las supla, ¿no? Tranquilamente. Entonces, quiero remarcar que no he sido yo, que ese trabajo no es mío, ¿no? Creo que es muy importante que eso se desarrolle y se marque muy bien.